Listo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase número 4, ¿cierto? Esta es la 4, donde vamos a seguir hablando de todo este tema de legislación laboral y darle cierre a este tema que nos tiene aquí en estos momentos hasta el numeral 23, fue que vimos ahorita, 23. Entonces vamos a mirar desde el punto 16 el día de hoy y con esto entonces finalizamos este tema e iniciamos el de esos subprocesos de talento humano que no podemos perder de vista. Entonces, Eliana, la palabra la tienes tú y vamos a darle cierre entonces al tema. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a iniciar hablando del acoso laboral, un tema tan controvertido, un tema del cual, a pesar de ser controvertido, es muy desconocido en las empresas y también por parte, pues, de los trabajadores. El acoso laboral está regulado a través de la Ley 1010 del 2006. O sea, ya va a tener tienen 18 años esta ley. Y acoso laboral se considera toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador y va en vía horizontal y vertical. Más que teoría, apréndanse que el acoso laboral va en sentido horizontal y vertical. Puede ir de un compañero de trabajo, de un superior o de un inferior. Entonces, para que lo tengan claro. Ese acoso laboral va en pro de buscar intimidar a ese trabajador, a ese compañero de trabajo, de sembrarle miedo, intimidación, terror, angustia, y le causa un perjuicio laboral, porque no solamente hay una desmotivación laboral buscando la renuncia, sino también hay un tema de salud física y salud emocional del trabajador. Sobre lo que usualmente sabemos es eso, pero hay 6 modalidades de acoso laboral. El primero de ellos sería el maltrato laboral. El maltrato laboral es aquel acto de violencia que va contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual, los bienes de un trabajador, así como toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral y los derechos a la intimidad y al buen nombre de quien participa en esa relación laboral. Afecta la autoestima. Entonces, en este tipo de maltrato laboral, podemos hablar que de pronto existen jefes, porque de hecho tengo la experiencia muy cercana con mi hermana que trabajó en una empresa y la jefe o la directora de la oficina le empezó a realizar acoso laboral y tenía palabras de grueso calibre. También luego de mi hermana tuve otros casos, pero el siguiente fue de una niña en un banco. También la gerente del banco, con palabras de grueso calibre que utilizaba hacia ella, pues prácticamente la iba a hacer renunciar y estaba embarazada. En los casos que yo he tenido de acoso laboral, donde yo he tenido la oportunidad de defender a trabajadores, les cuento, queridos estudiantes, que he tenido todo el éxito del mundo. O sea que sí es posible probar el acoso laboral. Eso de que es imposible, eso es falso. Lo que pasa es que hay que hacer bien el procedimiento, demostrarlo, asesorarse. Hay otro tipo de modalidad de acoso laboral que es la persecución laboral. La persecución laboral se refiere a toda conducta cuyas características de reiteración o de evidente arbitrariedad van a buscar un propósito, que es infundir la renuncia o lograr la renuncia del trabajador. ¿Cómo? Generalmente la persecución se da, yo les voy poniendo ejemplos para que me vayan pues como asociándose mentalmente. La persecución laboral puede darse, por ejemplo, que uno de los jefes o uno de los compañeros de trabajo vaya a la gerencia a denigrar mal de ti como trabajador o de un compañero. Eso ahí hay una persecución laboral. Ay, mire que fulanito, que es un inepto, que no hace nada, que es a denigrar, a dañarle como el buen nombre, a descalificarlo.
Otra forma de persecución laboral también es la carga excesiva de trabajo. Yo he tenido casos en empresas, por ejemplo, que para eliminar pues gastos o bajar gastos financieros de una empresa, eliminan un puesto de trabajo y le recargan pues a la que no es amiga del jefe, le recargan todo el trabajo. Eso es un tipo de acoso laboral. Otra modalidad de acoso laboral se llama la tercera, discriminación laboral, que tiene que ver con el trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar, nacional, credo religioso, preferencia política, situación social, hasta sexual. Entonces, este tipo de discriminación también se ve en las empresas. La otra vez tuve un caso de una jefe jurídica, por cierto, que desde que llegó a la empresa, ella manifestaba de manera libre y espontánea que no le gustaba trabajar con mujeres. Y empezó una persecución con todas las mujeres que habían en el equipo de trabajo que estaban pues subalternas de ella. Entonces, eso también es una discriminación. Por ser mujeres, fueron discriminadas por la jefe superior. Entorpecimiento laboral. El entorpecimiento laboral es la cuarta modalidad de acoso laboral, que es toda conducta tendiente a obstruir el cumplimiento de la labor o hacerla más difícil o a retardarla, perjudicando al trabajador porque no le dan pues las herramientas necesarias. Por ejemplo, una persona que tiene que empacar, entonces no le entregan las bolsas para empacar, mire que no cumplió con la meta. O sea, para darles más o menos un ejemplo. O, por ejemplo, ahora que vamos a ver las modalidades de trabajo en casa, teletrabajo o trabajo remoto, no les dan pues las plataformas necesarias para realizar ese trabajo. Eso es una forma de acoso laboral, que se llama, la modalidad de entorpecimiento laboral. La quinta modalidad de acoso laboral sería la inequidad laboral y se refiere a la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces, por ejemplo, una persona que es la contadora. Entonces, a la contadora vamos a asignarle de ahora en adelante funciones como para denigrarla, habiendo una persona que nos colabora en la parte de oficios varios. Entonces, me hace el favor de la oficina de la contadora, le da la orden a un superior. No entra a limpiar, de ahora en adelante que ella misma limpie su oficina. Entonces, dentro de sus funciones ahora está que ella misma limpie su oficina. A nadie más le toca limpiar la oficina, sino a la contadora. Entonces, ahí vemos una inequidad laboral. Entonces, le asigna una función menospreciando a ese trabajador. La sexta modalidad de acoso laboral es la de desprotección laboral. Entonces, esa es la conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y de seguridad para el trabajador. Esta modalidad de acoso laboral se da mucho en las empresas, pero ni cuenta se da ninguna de las dos partes. Y les voy a colocar un ejemplo clarito. Por ejemplo, a un señor lo contratan o a una señorita la contratan como auxiliar administrativa de una empresa. Y ella pues está calificada en la ARL, en el rango que se adecua a ese riesgo. Resulta que a la niña empezaron a mandarla a los bancos a realizar consignaciones. Entonces, el riesgo de ella subió, ¿verdad? Entonces, ella ahí ya se encuentra desprotegida laboralmente. O, por ejemplo, un señor que trabaja en una clínica como camillero. Entonces, de ahora en adelante, señor camillero, usted va a ir a hacer los domicilios. También, ahí ya está desprotegido. ¿Alguna pregunta sobre el acoso laboral? Wendy. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando un trabajador está sufriendo de acoso laboral, colóquese usted por parte de los dueños de la organización, de lo que usted ha dicho, de manera verbal,
estos dueños que acosan por medio de la palabra, la humillación, el maltrato, no los dejan avanzar y todo eso. Ese trámite, ¿cómo es el trámite para poder, o sea, ante quién se hace? O sea, se hace primero a quién se coloca la queja, después qué, después, o sea, ¿cómo sería ese trámite de colocar, no sé si la palabra es denuncia o colocar la queja o colocar eso de que esta persona está siendo acosada laboralmente y teniendo en cuenta hasta eso, que es parte directiva de la organización? Bueno, en las empresas debe haber un comité, ¿no? Es obligatorio que haya un comité de convivencia. Ese comité será el encargado de realizar pues la investigación y de llamar pues a las partes, como a realizar como una especie como de conciliación. Pero en mi experiencia laboral como tal, y es obligación, ¿no? Si no lo tienen, pueden ser sujetos de sanción por parte del ministerio. En mi experiencia es que a esos comités no se les da la importancia, por eso es importante hoy que están ustedes, señores, gestión humana, porque es que ustedes son una parte humana de las empresas, darle operatividad para que este tipo de situaciones pues no se den en las empresas. ¿La persona dirige algún documento ante el comité o ante la persona de talento humano o ante, cómo sería el trámite? En el reglamento interno de trabajo debe haber un protocolo, ¿no? Para colocar pues la queja. Generalmente sí, simplemente es una carta dando las especificaciones, pasó esto, el día tal, he sido sujeto o víctima de acoso laboral, allegando las pruebas, porque por favor dame las pruebas y te daré el derecho. Es muy importante que ustedes alleguen las pruebas de acoso laboral siempre para que puedan investigar internamente. Sin embargo, si dentro de la empresa no se realiza o no se da pues trámite a esa queja, está el Ministerio del Trabajo. ¿Y el Ministerio del Trabajo qué hace en ese momento? El Ministerio del Trabajo lo que hace es que inmediatamente requiere a la empresa para que le diga, señores empresa, ustedes qué han hecho ante esta queja de acoso laboral, qué hizo el comité, investigaron, no investigaron, y deben demostrarle o allegar las pruebas de que sí se hizo pues todo este proceso interno dentro de la empresa buscando erradicar ese foco de acoso laboral que se está presentando en la empresa. Generalmente al trabajador le da mucho miedo denunciar. Ajá. Pero yo quiero decirles que no debe haber miedo, porque la ley 1010 establece que tanto el trabajador como los testigos de ese trabajador que sea víctima de acoso laboral quedan protegidos desde el momento en que se realiza la queja durante un tiempo de 6 meses. Ok. Entonces, es que yo le hacía la pregunta porque tengo una persona muy conocida que ella tiene ya 20 años en la organización y está haciendo la organización, digamos que es familiar. El padre siempre la ha tratado muy bien, ella ha ascendido bastante, pero ahora por parte del hijo que sumó la gerencia de la organización, está siendo víctima de acoso de manera verbal, no la dejan progresar, no la deja vender, si va a hacer algo. Entonces quería saber cómo era ese trámite y si ya como es parte de la gerencia de los dueños, digamos que no hacen caso, como dice usted, se remite al ministerio y bueno, ya usted me lo acaba de contestar, que queda como protegida, como diciendo, porque ajá, le da miedo después de 20 años que la vayan a sacar. Sí, mire, en la empresa debe haber un comité y si no lo tiene, el ministerio lo puede sancionar. Ese comité estará conformado por un representante de los trabajadores, un representante del empleador o su delegado y el jefe inmediato, por esas 3 personas. Ahora, en muchos casos el acoso se da el mismo jefe inmediato, entonces la gente dice, pero doctor, ¿ahí qué hago? Pues cuando es del mismo jefe inmediato, pues sí, hay que irse de frente al ministerio. O sea, yo ahí realmente pienso que es yo con yo. O sea, si es el jefe el que está realizando el acoso laboral y él está dentro del comité para investigar el acoso laboral, pues ahí no va a pasar absolutamente nada. O sea, ahí es mejor, como diciendo, no decirle a la empresa, sino colocar la queja directamente ante el ministerio.
pues hay casos muy específicos. En el caso este que yo le digo sí, porque por ejemplo, en los dos casos que yo tuve iniciales en mi vida, pues como abogada, y no llegamos a demanda, se resolvió en el ministerio. La jefe y la directora de oficina era la acosadora, y no había un superior jerárquico aquí dentro de la ciudad, pues ahí nos tocaba irnos de frente al Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. O en las empresas donde está el mismo jefe inmediato dentro del comité, pues ahí realmente ahí no va a pasar nada, al contrario, puede ser que se agrave más el tema de acoso hacia ese trabajador. Es correcto. Uno de los mecanismos, y yo siempre les digo a las empresas, es hacer la educación, hacer la tareita en las empresas, capacitar al trabajador sobre la ley 1010 de acoso laboral, al trabajador, a los jefes, o sea, hay que capacitarlos. O sea, porque es que desafortunadamente muchas personas los nombran o consiguen un cargo y de una vez empiezan, pues, no sé, se les sube el ego. Yo todavía no entiendo esa conducta de algunos seres humanos, y empiezan pues con la persecución y de manera pues recurrente con algunos trabajadores, cuando no son amigos, entonces hacen como las roscas. Es muy importante que esos focos y esos focos los pueden detectar mucho la parte de gestión humana. Entonces, ustedes como gestión humana pueden hacer un cambio muy positivo en la empresa, porque precisamente si el trabajador o en la empresa no hay educación sobre la ley 1010, pues nadie va a denunciar, todo el mundo se queda calladito. Entonces, esa ley 1010, por favor, mándenla no sé, en los portales de la empresa, realicen actividades para que realmente, pues, las personas que de pronto están en silencio, sufriendo acoso laboral, hablen, porque de todas maneras, a veces en la empresa por ignorancia, por no saber, pues no se entera y resulta que luego demandan la empresa. Finalmente, el trabajador que está realizando el acoso laboral o que está ocasionándole daño a ese compañero, pues realmente él se va a ir, ¿no? A él finalmente se va a ir la empresa, pero las sanciones que dan es para la empresa. Entonces es muy importante que ustedes como gestión humana, pues busquen erradicar esos focos de acoso laboral en las empresas, como capacitando sobre la ley 1010 y sus modalidades de acoso laboral. Entonces, imprímanla, busquen la ley 1010 de acoso laboral, ahí están las modalidades, pueden hacer, no sé, inventarse actividades para hacer este tipo de capacitación, pero sí, y hay que hacerla de manera recurrente, refrescarle a las personas, establecer como un cronograma, siquiera 2 veces al año, no sé, para que estén recordando que hay unas formas de acoso laboral y que hay unas formas de cómo erradicarlas, de a quién debe acudir ese trabajador, para que no vayan a ir directamente al Ministerio del Trabajo. Y las empresas muchas veces no le dan importancia y por eso al trabajador asustado y maltratado le toca irse calladito al Ministerio del Trabajo a denunciar de frente. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Okay, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Hola, profe. Hola, Luz. Yo he vivido esto, bueno, lo viví de varias maneras en un lugar pues bastante directo realmente. Y es triste porque a veces son muy buenas empresas o que intentan hacer las cosas lo mejor posible, ¿cierto? Y lo que usted dice, a veces es cuestiones de egos, de celos profesionales, de como esa falta de ética y profesionalismo al saber que somos diferentes, ¿cierto? Entonces se presenta mucho como ello. A veces me pregunto por qué pasa eso cuando las cosas se podrían hablar de la mejor manera, ¿cierto? Ejemplo, no me gusta esto, mira, mejora. Creería yo desde mi romanticismo. La falta, esto yo creo que es el pan de cada día. Claro, por miedo uno no habla, por miedo no se pasan cartas. Exponiendo el tema porque a veces dice uno no, independiente que yo tenga la razón
o que yo tenga las evidencias o que haya todo, pues la que salgo perjudicada soy yo porque la mala del paseo voy a ser yo, ¿sí? Y uno queda como, ¿cómo se llama eso? Como cuando todo es blanco y uno es el puntico negro. Entonces, digamos, eso es todo lo que uno piensa, ¿no? Es el miedo como a dar el paso. Entonces, digamos, no sé, pues eso ya fue hace bastante tiempo. No sé, de pronto ahora pues lo que usted me dice, cómo se maneje la situación. Digamos, si hoy una persona pone estas cosas, sí es mucho más factible, digamos, la situación, si se hace algo, y en caso de esta persona, ¿cómo la podrían referenciar? Porque a veces es la falta del desconocimiento y la falta de ética y profesionalismo. Entonces, esa es mi inquietud, digamos, al día de hoy, sí se ve, sí hay mucha denuncia respecto a los temas, porque esto se ve mucho. Y a veces es lo que pienso, listo, yo sé que a veces como empresas no podemos brindar los salarios que todo el mundo debería tener, ¿cierto? Hacemos lo mejor que podemos, pero por lo menos tratémonos bonito, ¿sí? Seamos, tengamos ese tacto y llevémonos lo mejor posible, intentando evitarnos daños, porque como dice el profe Sergio, hoy somos amigos, mañana no sabemos y de verdad que dejan muchas cascaritas de donde mucha gente se puede agarrar. Bueno, te cuento que mi experiencia de acoso laboral es larga, de larga data y, o sea, desde el principio, desde hace más de 20 años que tuve mi primer caso de acoso laboral, tuve resultados positivos. Era con una empresa que ya no existe, llama Medicina, Café Salud Medicina Prepagada, y se llegó al despido de la directora de oficina. O sea, tuvo resultados el acoso laboral, porque el ministerio finalmente va a investigar a la empresa y se entrevista con los compañeros de trabajo, con varios, y pregunta y averigua y requiere a la empresa, o sea, sí, y la empresa ya se vio muy, pues del cuello con todas las pruebas y decidió pues despedirla y la despidió con justa causa. Luego, o al poquito tiempo, o antes, creo que fue que tuve el caso, creo que el caso de mi hermana fue primero, de acoso laboral. Luego tuve uno contra un banco hace años, ya tampoco existe, y me fue también muy bien, Banco Megabanco, que la directora de oficina maltrataba a una niña que estaba embarazada, y resulta que la niña que estaba embarazada tenía una discapacidad porque ella tuvo poliomielitis cuando era niña. Y de verdad que no podría ni repetirles, es un caso que me tocó el alma, el corazón, porque de verdad, o sea, la forma como la maltrataba, pues el caso de mi hermana también fue feo, le decía palabras HP, no sé qué, palabras feas, pero el de esta niña, cómo se metía con su discapacidad, llegó a decirle que si era que ella la había pagado para que un hombre estuviera con ella. No, o sea, unas cosas, por eso yo digo, yo a veces me quedo asombrada y digo, ¿cómo una mujer puede perseguir a su propio género? O sea, se queda uno asombrado. Ese caso también lo llevé al Ministerio del Trabajo y tuvo mucho éxito también. No pudieron sacarla de la empresa y finalmente el banco despidió a la directora en esa época, pues, del banco. Y de ahí en adelante, pues he tenido muchísimos más, pero digamos que en el tiempo de los más antiguos, entonces yo pienso que sí hay eco, lo que pasa es que hay que saber qué hacer, cuál es el procedimiento, cómo, o sea, asesorarse. Generalmente el trabajador no se asesora por miedo, por desconocimiento, pero el acoso laboral sí tiene resultados positivos. Lo importante es que se haga a tiempo, porque mire, por ejemplo, el tema de acoso laboral, una persona que estuvo requiriendo a la empresa muchísimas veces por escrito, que mire, que me acosa, que me está acosando fulanito, que me ha hecho esto, que me dice esto, con la evidencia, y la empresa hace caso omiso. Señores empresas, si ese trabajador llega al punto
en que ya no soporte más y si asesora le pasa una carta de autodespido o despido indirecto. Y ténganse, señores empresas, porque les toca pagarle hasta la risa, porque es que fue la empresa la que dio origen a que se diera el despido. Lo mismo que otra forma de acoso laboral, se me pasó a decirles, es cuando no se les paga el salario a tiempo y o no se les tiene afiliados a la seguridad social, cuando no se les paga las obligaciones laborales. Eso es otra forma de acoso laboral, para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, el trabajador es muy, o sea, por eso yo le digo a las empresas, mantengan ese noviazgo bonito, que en las buenas y en las malas, como dice el padre, estaré contigo. El trabajador, si es tratado bonito, el trabajador es condescendiente, el trabajador espera, pero si al trabajador lo humillan, lo maltratan, pues obviamente va a tener el resentimiento contra la empresa y apenas tenga la oportunidad, pues la va a demandar. Entonces, por eso es muy importante pues que tengan una buena relación, una buena comunicación, estén pendientes. La Corte innumerables veces, en innumerables demandas, nos dice y le dice a las empresas, el trabajador para la empresa es como un hijo, tiene que cuidarlo, señora empresa, cuide su trabajador, cuídelo de todo, del acoso laboral, cuídelo de un accidente, protéjalo, es como un hijo, tiene que protegerlo y se condena el hecho de que no haya esa protección, por eso ahí vienen las sanciones, entonces no le pagó lo que era, o el trabajador se accidentó, etcétera, etcétera. Profe, pero mire que a veces, como le decía, por el miedo uno no lo hace y muchas veces en las entrevistas de retiro que realizan muchas veces en algunas empresas, pues no sé qué hacen con esos datos, porque a veces el ex colaborador expone todo y eso se deja ahí, digámoslo así, pero nunca toman como la acción debida. ¿Será porque tal vez nunca reciben como las quejas, las demandas, pero para ellos es como que cumplen con el requisito? No sé si esto lo soliciten en auditorías y ya, ahí quedó. Entonces, si el trabajador denuncia ante la empresa que está siendo víctima de acoso laboral, espera un tiempo prudencial, porque a él le tienen que informar, a él lo tienen que llamar a ese comité. O sea, él tiene que ver que se le dio trámite a esa queja de acoso laboral. Si no se le da el trámite debido, váyase para el ministerio, que es obligación. Pero muchas veces, como dice el dicho, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande. Si llegan a ver ese tipo de situaciones, se llegan a enterar otras empresas y puede ser la opción más alta de que no le den la oportunidad a las personas que han hecho eso. No. O pues piensan, y era eso, como... Eso es más un mito, Luz, de verdad. Yo creo, de todas las demandas que yo he llevado laborales, en 26 años, todos llegan con el miedo, doctora, ¿será que si pongo quejas? ¿Será que si hago esto? No, todos están trabajando. Todos están trabajando. Eso es un mito. Eso es miedo. O sea, aunque sí sé que existen algunas listas negras, pero bajo esa premisa, pues entonces nadie demandaría. Ahora, yo no puedo creer que pues todas las empresas estén ahí metidas en esta lista negra. Yo no tengo ningún caso de alguna persona que haya asesorado y lo hayan descalificado de un empleo porque haya colocado una queja en el ministerio o porque haya iniciado una acción legal. No. Pero sí ayudarles a las empresas. Muchas veces en las empresas no conocen la ley 1010. Entonces, señores, ustedes, gestión humana, humanicemos las empresas, contémosle a los colaboradores de las empresas a qué se refiere la ley 1010, qué pueden hacer. Ustedes están siendo víctimas de acoso laboral. Mira, aquí hay un comité, aquí vamos a investigar, aquí se va a hacer todo para proteger la integridad del trabajador. Gracias, profe. Sí, sobre todo eso está más que todo, eso lo maneja seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? No, hay un comité, ¿no? Hay un comité. El COPAS. Hay un comité y tiene que pasar el oficio por escrito, con las pruebas, y el comité se encarga, tiene que hacer un trámite interno. Después de que haga ese trámite interno, debe informarle
si hubo acoso, si no hubo acoso, o sea, se llaman a las dos partes. Vale, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Linda. Gracias, profe. Pues respecto a todo lo que ha dicho Luz, es como una reflexión que me queda de que estos espacios no es solo para aprender, sino para difundir las buenas prácticas dentro de las empresas. Yo sé que muchos de los trabajadores pueden tener miedo de las represalias que puedan tener los empleadores frente a estas acciones. Sin embargo, si uno lo vende en el mejor contexto, de una manera amigable, de una salida y una alternativa muy útil para trabajador y empleador, puede ser diferente. Muchos de nosotros no actuamos por el miedo y por lo que pueda pasar, pero si nosotros dejamos y seguimos con la misma mentalidad de no hacemos por miedo a, pues nos vamos a quedar así y la cultura y las creencias que tienen los empleadores y muchos de los trabajadores van a seguir de esa misma manera. Entonces, lo importante es crear una conciencia distinta de cambio, de que se pueden hacer las cosas diferentes, pero de manera legal, de manera correcta y obviamente priorizando y dándole un énfasis a la persona, al valor humano. Eso pues creo que es lo más importante de estos talleres. Gracias. Sí. Yo tuve un caso de acoso laboral, me estaba acordando ahorita, creo que fue en el 2020, de una ingeniera que llegó un nuevo gerente y la ingeniera de sistemas llevaba muchos años en la empresa y el nuevo gerente quería meter en la empresa un ingeniero de sistema, pues amigo de él y pues no tenía ninguna justificación pues para sacar a la ingeniera. Y pues como ella estaba pues de planta y llevaba muchos años, pues le iba a costar a la empresa mucho dinero pues indemnizarla. Entonces empezó a acosarla al punto que la ingeniera terminó en un pasillo de la empresa, le mandó a sacar el escritorio. Dijo que en esa oficina ella ya no podía estar, le quitó todas las personas que tenía a su cargo, le quitó funciones. Mejor dicho, para resumirles, ella terminó en una clínica de reposo. Iba a renunciar, gracias a Dios, en ese momento, estando en la clínica de reposo, me llamaron a mí para que hiciera una asesoría jurídica sobre esa situación. Hoy en día, y ella estaba, eso fue en el 2020, este año se pensiona, estaba a 4 años de pensionarse más o menos. Imagínense, o sea, uno ve unas situaciones impresionantes de acoso laboral. ¿Por qué? Porque no tienen en las empresas esa parte activa como tal. O sea, en el papel puede estar ese comité de convivencia que haga las investigaciones, pero no es operativo. Entonces, es muy importante darle esa operatividad a fin de que eviten esos focos pues de acoso laboral. Bueno, sigamos con el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse tanto el empleador como el trabajador. Entonces, ustedes, señores, llegan a una empresa, es como llegar a una casa, porque para mí la empresa es la segunda casa. Entonces, es muy importante que estén establecidas las normas para ambas partes para una sana convivencia laboral. Eso es lo que busca el reglamento interno de trabajo, que haya una sana convivencia laboral, que haya un respeto por el otro, que haya un orden, que haya una tranquilidad, una paz, que haya solidaridad, estabilidad entre trabajadores y empleadores. En el reglamento interno de trabajo es donde el documento específico, donde deben ir todas las faltas disciplinarias. Entonces, muchas empresas a veces no le dan la importancia. Entonces empiezan, ay, fulanita se la pasa en internet, en el Facebook. O fulanito se la pasa jugando en el computador. Y va uno a mirar, entonces me llaman, doctora, mire, ¿cómo hacemos con este trabajador? ¿Está cumpliendo con su trabajo? Sí, él cumple, sí, todo está, pero el tiempo por ahí se pone a hacer eso. Entonces, va uno a mirar y en el reglamento interno es un copia y pegue de otros reglamentos. No han establecido las normas específicas. El reglamento interno de trabajo es como un vestido
Así le digo yo a las empresas. Es como un vestido hecho a la medida y según las necesidades de cada empresa. No puede, o sea, ustedes pueden hacer un copia y pegue de otra empresa, pero sencillamente, pues en algunas cosas les puede servir, pero hay cosas muy específicas, pues de las empresas. Por ejemplo, yo tuve una empresa de suelas a la cual yo le elaboré el reglamento interno de trabajo, y elaborar un reglamento interno de trabajo es como hacer un vestido a la medida. Entonces empecé, bueno, que esto que ahí desocupaban, por ejemplo, utilizaban, me senté allá con la jefe de gestión humana, pues a preguntarle cómo era la temática, porque salen muchas cositas. Por ejemplo, dejar el celular a un lado, no estar pues pegados al celular, esas cosas. Entonces, en muchos reglamentos internos veo, no, pues lo que diga el artículo 50, prohibiciones del artículo 58, prohibiciones establecidas, y el reglamento, ¿dónde están las prohibiciones internas de la empresa? No hay. Entonces, si no hay, ¿cómo le van a hacer un proceso disciplinario a una persona por situaciones que hoy en día hay que traerlos a la realidad que vive cada empresa? Entonces, ahí es muy importante porque se pueden establecer claramente cuáles son las normas. Entonces, por decir, en la empresa que yo le digo de suelas, se colocó la prohibición de utilizar o reutilizar los tarros donde venían algunas sustancias tóxicas. Cosas así, se me ocurre ahorita, por ejemplo. Cuénteme, Luz. Profe, por lo menos para las nuevas generaciones, digamos que son nómadas digitales, ¿cómo de pronto ustedes que están en la parte laboral, cómo han manejado este tema de reglamentos internos como para empezar a poner las reglas? Y adicional a eso se me viene a la mente que si aquí en el reglamento interno también va lo que muchas veces dicen, ejemplo, recuerden que en la empresa no se pueden generar relaciones, ¿sí? Entonces muchas veces pasa eso, se tienen en el RIT, digamos, no sé si vaya aquí, ¿y qué pasa? No, si pasa eso, entonces no, que mis derechos, que yo puedo demandar, etcétera, etcétera. Entonces se me vinieron como esas dos cosas a la mente. Sí, he trabajado esas preguntas en las empresas sobre el tema de las relaciones sentimentales y se me viene un caso en mente. Después le voy a decir mi conclusión de una amiga que trabajaba en Sura, y resulta que trabajando en Sura conoció a un muchacho y se enamoraron, pero en Sura era prohibido las relaciones sentimentales y ellos mantuvieron eso por muchos años. Y entonces ya cuando él le dijo, bueno, ahora sí casémonos, pero ¿cómo nos casamos? O renuncia usted o renuncio yo. Entonces ella habló conmigo, yo le dije, pues hagan una cosa, ¿por qué no agotan y hablan con el gerente, con el director de oficina? Cuéntenle la situación. Y en la oficina nadie se había dado cuenta, nadie sabía. Yo, ¿qué recomiendo en esos casos? Que no lo coloquen en el reglamento interno de trabajo, o sea, no pueden prohibir porque es que eso, en muchos reglamentos encuentro yo eso, pero eso, o sea, analizando jurídicamente, y eso se puede caer, o sea, legalmente eso es demandable. No pueden prohibir una relación sentimental de dos personas porque trabajen en una empresa, porque esa es la intimidad de ellos. Entonces, ahí vulneraría el derecho a la intimidad de ellos. Ustedes lo que se puede colocar en el reglamento interno de trabajo es que esas expresiones o esas relaciones sentimentales no pueden obstruir el ritmo normal del trabajo, que no se pueden permitir ningún tipo de conflictos personales. Eso sí se puede colocar, pero de ahí a prohibir, eso es muy complejo. Sin embargo, cuando yo les digo a las empresas, por ejemplo, a ustedes los de gestión humana, bueno, están haciendo de pronto selección de personal, cuando ya vienen pues pareja, entonces si se dan cuenta, pues tratar de no dejarlos en las mismas dependencias. Ya es decisión de la empresa si deja a las dos personas ahí. Pero yo, en mi experiencia, la verdad, solo una vez
supe de una situación que luego se subsanó, pero no fue conflicto como tal entre ellos, sino que había una pareja de esposos, eso fue también como antecitos de pandemia. Había una pareja de esposos, eso fue en esa empresa de suela, una pareja de esposos, y resulta que el señor por ahí como que estaba pues como buscando salir o saliendo con otra de ahí mismo de la empresa, y la esposa trabajaba ahí. Y entonces él dijo que iba a hacer una vuelta de algo del celular, pidió permiso porque no sé qué, que tenía que hacer una vuelta del celular, y la otra muchacha también pidió permiso, y tan de malas, tan de malas, que se encontraron en un sitio X, y en ese sitio X estaba el esposo de la muchacha con la que estaba saliendo el señor casado. O sea, ella también era casada, pero el señor trabajaba fuera de la empresa. Entonces ahí fue como que estalló el boom, entonces el señor se vino para la empresa y le armó problema y esto que lo otro. Pero como tal ahí las parejas como tal, no. O sea, ese no sería el caso porque él no tuvo problema ahí con la esposa dentro de la empresa, no. El que vino a formar problema fue el esposo de la muchacha que estaba siendo infiel, que trabajaba por fuera, no trabajaba ni siquiera dentro de la empresa. Entonces, eso hubiese podido ocurrir, así no trabajara la señora, la esposa del señor que estaba siendo infiel, porque ella trabajaba ahí en la empresa, pero ella nunca dijo nada, ni armó escándalo, nada. Entonces, ese tipo de prohibiciones, a mí la verdad, no me cuadran, porque si nos remitimos a la Constitución, ahí vulneraría derechos fundamentales. Profe, en la Constitución, digamos, ¿cuáles son los derechos fundamentales los que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar este tipo de reglamento interno? ¿Cuáles nos sugeriría usted? Pues sé que hay que ir a leer la Constitución, pero si nos puede resumir. Todos, nosotros le vamos a regalar con serio un reglamento, un formato, porque como vuelvo y le repito, el reglamento interno de trabajo es un vestido a la medida de cada empresa. Les vamos a regalar como una estructura para que ustedes sirvan, lo tengan ahí como de base, pero eso no significa que no se asesoren. Yo no entiendo, no sé, aquí que hay personas de diferentes empresas, no sé, pero en las empresas tienen que tener un asesor laboral para que se asesoren, para que haga esas revisiones, esas actualizaciones, esas adecuaciones de acuerdo a las necesidades. En las empresas hacen un reglamento y va uno a preguntarles, ¿hace cuánto tiene el reglamento? Uy, ni me acuerdo, hace tiempo. O sea, ese reglamento ya no existe. Y entre otras cosas les voy a decir que si no lo saben, hay sanciones por no tener el reglamento interno de trabajo hecho en la empresa, o por no tenerlo actualizado, o por no tenerlo publicado. Y esas sanciones van de 1 hasta 5,000 salarios mensuales mínimos. Entonces, ojo con eso. Deben tener ustedes el reglamento actualizado en sus empresas. En el reglamento interno, ¿qué debe ir? Las sanciones, las conductas, los procedimientos, los horarios. Todo eso debe ir en el reglamento. Además de eso, las empresas, ¿cuáles empresas deben tener reglamento interno de trabajo? Eso es otra pregunta que también me dicen. Entonces, hay 3 tipos de empresas que, o sea, según la normatividad establece que las empresas comerciales que tengan más de 5 trabajadores de carácter permanente deben tener ya reglamento interno de trabajo. Las empresas industriales y mixtas con más de 10 trabajadores deben tener también un reglamento interno de trabajo. Las empresas agrícolas, ganaderas, forestales con más de 20 trabajadores también deben tener un reglamento interno de trabajo. Porque me dicen a veces, ay, doctora, yo tengo un emprendimiento, es mi mamá, una prima y mi novio. No, pues ahí todavía no aplica reglamento interno de trabajo. De 5 trabajadores en adelante, yo ya les digo, tienen que ir teniendo reglamento interno de trabajo. Bueno, ¿cómo es la publicación del reglamento interno de trabajo? La norma dice que la publicación debe ser en 2 lugares. Antiguamente, pues eso hay que adecuarlo, que en 2 lugares, que estén públicos en la empresa. Hoy en día, pues ya sabemos que hay
cuestión virtual, entonces en la plataforma puede ser un lugar y otro lugar pues en algún sitio de la empresa. Ahora, bueno, y si la empresa es totalmente virtual, pues será en la página oficial de la empresa y de pronto en otro canal digital que tenga la empresa. Y es muy importante que yo siempre les digo a las empresas, que a cada trabajador le entregue su reglamento interno de trabajo. Cuando le digo entregue, no quiere decir que lo imprima, ¿no? Al correo electrónico, al medio digital. O sea, cuando yo me acuerdo cuando mi hijo se fue a estudiar a la universidad, entonces él llegaba a una casa recién, cuando llegó a una casa, aquí son las normas, estas son las normas. Entonces, cuando un trabajador nuevo llega a la empresa, hay que entregarle su reglamento interno de trabajo, así como se le entrega su contrato de trabajo. Eso es otra cosa que también tiene derecho que le entreguen el trabajador, el contrato de trabajo. Bueno, suspensión del contrato de trabajo, artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, la suspensión del contrato de trabajo se da por diferentes cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión del contrato interno de trabajo? Yo quiero que lo tengan muy en cuenta, porque a veces en las empresas que a través de una sanción disciplinaria puede suspenderse el contrato de trabajo. Sí, sí se puede suspender. La primera vez por 8 días y la segunda vez de la sanción puede ser hasta 2 meses en caso de reincidencia. Eso lo regula el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero deben tener en cuenta que la suspensión de un contrato de trabajo tiene unas consecuencias también en el tiempo. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, cuando vimos el tema del contrato a término fijo, si el contrato se suspende, también se suspenden los términos de ese contrato. Entonces, tengan en cuenta los temas de la prórroga automática, el tema de la suspensión del contrato. También al momento de hacer las liquidaciones, ¿no? Tengan en cuenta que se le realizó una suspensión al trabajador y en estos periodos de suspensión puede descontarse al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. También debe seguirse, o sea, o sea, este tipo de suspensión hace que el empleador le deje de pagar salario, ¿no? Y puede descontarse el tema de la liquidación, de cesantías, y pues le afectan en cierto modo pues también otras cosas como por ejemplo la prima. Pero ahí el empleador, es muy importante que sepa la empresa que cuando el contrato está suspendido no pueden suspender los pagos de la seguridad social. ¿Sabe también que suspende el pago? Los parafiscales. Porque la norma de los parafiscales establece que se pagarán parafiscales siempre y cuando se esté liquidando nómina. Si por decir, el trabajador está suspendido por 2 meses, no se liquidó dentro de la nómina, ahí no hay obligación de pagar parafiscales por ese trabajador, para que lo tengan en cuenta ustedes como gestión humana. Es muy importante, pues, a la suspensión del trabajo, decirle al trabajador por qué está suspendido y decirle cuándo se reanudaría su trabajo nuevamente. Hay varias formas o causas para suspender un contrato de trabajo, entonces por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Esa fuerza mayor o caso fortuito puede ser, por ejemplo, que la empresa tuvo un incendio y nadie puede trabajar, pero ese tipo de situaciones deben pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Entonces, por suspensión de más de 120 días o hasta 120 días. También por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural o cuando ello traiga una consecuencia necesaria o directa con la suspensión temporal del trabajo. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en un almacén, el dueño era el que tenía las llaves. ¿Cómo pueden abrir el almacén o el establecimiento del comercio si no están las llaves? Por decir, se me ocurre ahorita algo. O las claves. Entonces, se puede pedir una suspensión del contrato.
por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, lo que le decía yo a ustedes, por ejemplo, hasta 120 días. Esto siempre se da, siempre que se haga una solicitud al Ministerio del Trabajo. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador, también el trabajador puede pedir una licencia no remunerada. Necesito irme fuera del país, voy a hacer un diplomado. Entonces puede pedir una suspensión del contrato por parte del empleador. También pues, por la suspensión disciplinaria o por la decisión disciplinaria. Otra forma de suspender el trabajo es cuando un joven ha sido llamado a prestar servicio militar. En este caso también se puede hacer una suspensión del trabajo, suspensión del contrato de trabajo y se puede hacer hasta por 30 días después de terminado el servicio de servicio militar que esté prestando pues, el joven o la joven, porque hoy en día también las niñas pueden prestar servicio militar. Otra forma de suspensión de contratos laborales, por ejemplo, que una persona ocurrió pues una cuestión, un incendio, algo, y llegó la policía y detuvieron varias personas. Entonces, un trabajador estuvo detenido mientras averiguaban si tenía alguna vinculación con esa situación del incendio o con el siniestro ocurrido. Entonces, mientras se investigan, el trabajador puede solicitar que se le suspenda ese contrato hasta por 8 días, mientras tiene ese arresto, mientras se soluciona su situación, mientras le definen. Otra forma de suspensión de un contrato de trabajo es por huelga declarada y que sea autorizada por la ley. Esas serían como las causales para una suspensión del trabajo. Vamos a hablar sobre la ley de cuidadores. Ley de cuidadores número 2297 del 2023. Esta ley de cuidadores es muy importante. Y empiezo para decirles que todos los 24 de julio de cada año en Colombia se celebrará el Día Nacional del Cuidador o del asistente personal. Hoy en día es muy importante y esta ley de cuidador me gusta mucho porque humaniza mucho las empresas. Antes, el otro día escuchaba a una presentadora pues, de noticias y contaba que ella era mamá, cabeza de familia y que le tocó pues muy duro con sus hijos. Muchas veces no los disfrutó, su hija estuvo en la clínica y nunca pudo ir a cuidarla, le tocaba a través de otras personas. Entonces, aquí llega esta ley de cuidadores para humanizar, para ayudarnos, para darnos una mano a esas personas que tenemos o que tienen niños menores de 14 años o que tienen en la empresa familiares en el primer grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces, esas personas deben ser identificadas en las empresas. Es obligación que todas las empresas hagan un balance de qué empresas, de qué personas, de qué trabajadores aplican para la ley de cuidadores. Estas personas, estos trabajadores que apliquen para la ley de cuidadores deben tener un horario flexible. Deben colaborarles en la empresa con el tema de no solamente el horario, sino el lugar de trabajo. Por ejemplo, Luz, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Esta ley de cuidadores hace cuánto existe? Y digamos, ¿los casos tienen que ser específicos? Sí, esta ley de cuidadores es nuevecita. Es del 2023. Ok. Sí, no, ahí sí. Ni para qué pregunto. Sí, obliga a las empresas a identificar en su empresa a todos los trabajadores cuidadores en primer grado de consanguinidad. Entonces, para explicarles, consanguinidad y afinidad. Entonces, primer grado de consanguinidad son los padres y los hijos. Primer grado de afinidad, cónyuge, suegros, yerno o nuera. O que estén en situación de discapacidad. Hoy en día ve uno muchos niños que son autistas. Más que antes, yo creo que a través del tiempo ha ido como aumentando este tema. O personas, por ejemplo, que no tienen hijos, pero
son las únicas personas que pueden cuidar a sus padres. Tengo una mamá que es una persona de la tercera edad, que no puede estar sola, que debo estar pendiente de ella. Entonces, también la ampararía esta ley de cuidadores 2297 del 2023. Ténganla muy en cuenta ustedes allá como gestión humana, porque ellos tienen unos beneficios y esos beneficios van a flexibilizar el tema de horario, y no solamente el horario, sino el lugar del trabajo, darle oportunidades de emprendimiento, garantías de salud mental y física por medio de la EPS, servicios educativos, formación en el SENA. Todas las empresas deben tener un registro donde se identifiquen los cuidadores. Así lo exige el Ministerio de Salud y de Protección Social para que las empresas cumplan con esta situación. En cualquier momento puede llegar el Ministerio del Trabajo a exigir dónde está ese listado de personas, porque en todas las empresas hay unos cuidadores. Y no solamente es tener como el registro, sino de qué forma se le está flexibilizando el trabajo a ese cuidador, a ese trabajador, de qué forma se le acomodó un horario especial o se le da un trabajo híbrido, que ya vamos a hablar ahorita de eso. Ese es un tema muy bonito, del cual ustedes pueden ayudarse mucho en las empresas. Entonces, es muy importante a través de esta ley que se siga humanizando el trabajo, que no haya discriminación para esas personas. De hecho, yo leo mucho, y ahora he visto y me llama la atención y me da tristeza, que todavía hay empresas que preguntan si tienen niños. Y si tienen niños, pues como que no gusta mucho porque sabe que los niños se enferman hasta determinada, entonces tienen los permisos. Señoras, señores, hay una ley de cuidadores y hay otras formas de trabajo, de contratos laborales que ya vamos a empezar a verlas. Bueno, vamos a ver. Qué pena, una pregunta. Qué pena que la interrumpa así. Cuando usted se habla de cuidadores en esta ley, o sea, ¿son con las personas que están al cuidado de alguna persona que tiene discapacidad? O sí, cualquier persona, pronto, como ahora habló de niños, o esta ley solamente aplica para las personas que cuidan a personas con discapacidad. No, aplica a las personas, a los cuidadores que tienen niños, a las personas que están buscando, en realidad, la ley dice que la flexibilidad viene para atender no solamente las personas con discapacidad, sino los niños, las personas adultas, y por eso establece que puede ser para el primer grado de consanguinidad y de afinidad. Consanguinidad padres e hijos y afinidad cónyuge, suegro, yerno y nuera. Ok, gracias. Ahora, el teletrabajo. Vamos a hablar del teletrabajo. Es una forma de contrato laboral. Yo quiero que ustedes entiendan y que tengan claro que ustedes ahora como gestión humana, ustedes tienen unos superpoderes para humanizar más las empresas. Entonces, existe el contrato laboral, o sea, yo quiero que ustedes sepan que el contrato laboral sigue siendo el contrato laboral, con todos los beneficios y con todas las retribuciones que tiene un trabajador, tiene igualito, teletrabajo, puede hacer teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto. O sea, aquí no varía de que ustedes me digan, no, pero es que, ¿qué tipo de contrato sería? Puede ser igual, contrato a término indefinido, contrato a término fijo a 1 año, contrato a término fijo inferior a 1 año, contrato fijo a 3 años. Cualquiera de esos tipos de contrato lo pueden aplicar a esta modalidad. El teletrabajo como tal no es un tipo de contrato, sino una forma de ejecutar el contrato, para que lo entiendan y lo tengan claro. No es que ahora se haya creado otro tipo de normatividad para otro tipo de contrato, no, es el mismo contrato laboral. El teletrabajo está regulado por la ley 1221 del 2008. Entonces, ustedes me van a decir, uy, doctora, pero esto ya estaba regulado hace rato antes de pandemia. Sí, señores, ya estaba regulado antes de pandemia, ya existía a través de la ley 1221 del 2008. Pero resulta que no se le daba mucha aplicación.
Generalmente las empresas hasta ahora están como abriendo pues los ojitos y todavía encuentra uno muchas mentes cuadriculadas que no les gustan estas modalidades de ejecución de contrato, porque son modalidades de ejecución de contrato. Cuéntame, Luz. Profe, regresando a lo de cuidadores, es curioso que a veces en las entrevistas le pregunten a uno, ¿y tienes una red de apoyo? ¿Quién te cuida a tu hijo? Entonces a veces esto es como invasivo, ¿cierto? Y bueno, yo creo que hemos venido funcionando en los tiempos de nuestros papás y todos, de que se trabajaba y la parte familiar a un lado, ¿cierto? Y siempre ha sido así, pero entonces me parece como lo dice usted, a veces como muy triste, ¿no? Y respecto al teletrabajo, profe, ¿por qué consideran ustedes de que se haya disminuido tanto después de pandemia esta gran oportunidad? Yo creo que hay mucho miedo y yo pienso que desconocimiento por parte de muchos gerentes, directores de oficina, a soltar, pero hay que empezar a soltar. Eso se puede medir, los resultados. Ustedes lo saben como gestión humana. Hay desconfianza, exactamente, Sandra. Pero es que precisamente por eso hay que confiar, hay que soltar, hay que empezar a confiar y empezar a revisar resultados. Mire, estas tres modalidades de trabajo son excelentes, empezando que le reduce costos a una empresa. Y los costos de mantener luz, agua, pues toda la adecuación que se requiere para tener trabajadores dentro de una oficina es grande. Y además de eso, vamos a tener trabajadores flexibles, vamos a tener trabajadores felices, porque cuando usted es empático con el trabajador le responde, le retribuye. Entonces vamos a analizar, empecemos a hablar del teletrabajo. El teletrabajo llegó a Colombia con la ley 1221 del 2008 y realmente pues estaba desde ese momento. También luego habla el decreto 884 del 2012 y el decreto 1227 del 2022. Para mí el teletrabajo es una forma de decirle, señores empresarios, hay una forma de flexibilizar el trabajo. Solamente empezamos a mirar o empezaron a mirar las empresas el teletrabajo cuando llegó la pandemia, ¿cierto? Entonces empezaron pues a mirar el tema del teletrabajo, pero resulta que como las empresas pues ya tenían contratos firmados presenciales, pues no sabían cómo hacer como esta transición, porque realmente eran pocos los trabajadores que se habían contratado desde el día 1 bajo la modalidad de teletrabajo. El teletrabajo pues es el trabajo que se realiza a través de las tecnologías, de las TIC, pero no necesariamente quiere decir que sea trabajo, porque muchas veces también en las empresas, ay, pero doctora, el teletrabajo entonces solamente es para los ingenieros de sistema. No, aplica para cualquier oficio que así lo permita, no para todos, obviamente. Por decir, un señor que es pintor latonero de un concesionario, pues obviamente no va a poder hacer teletrabajo, ¿sí? Pero para todas las otras modalidades de contrato, perfectamente, de oficio, puede aplicar perfectamente el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo es autónomo, se realiza en el propio domicilio del lugar que seleccione para realizar la tarea. El teletrabajo es el que utilizan mucho en las empresas ahorita para el modelo híbrido. Cuando usted ve pues en las empresas, en las publicaciones para un perfil, generalmente cuando hablan de híbrido, pienso que la modalidad que aplicaría ahí se llama el teletrabajo. ¿Por qué híbrido? ¿Por qué híbrido? Porque a veces entonces van 3 días a la empresa, 2 días en casa. Entonces, ese es el teletrabajo, que es de manera híbrida, que es flexible. Entonces, el teletrabajo debe ser estipulado por escrito. El teletrabajo o sea, no es como la mutación de lo que se hizo en pandemia, que trabajo en casa, no, ya vamos a hablar luego del trabajo en casa, para que lo tengan muy claro. El teletrabajo nace
Es un contrato y una modalidad que debe estar por escrito. Tiene todas las garantías laborales de cualquier trabajador, salariales, sindicales, de la seguridad social, igualito que para cualquier otro. No es aplicable como muy a rajatabla el tema de los horarios laborales, a no ser que las plataformas solo funcionen pues en esas horas, pero como no hay una oficina física como tal, pues el trabajador puede organizar su horario siempre pactado con el empleador para realizar pues su trabajo. Es muy importante que tengan en cuenta que también hay una jornada máxima. Entonces, el hecho de que pronto tenga un poquito más de libertad en la parte de horario no quiere decir pues que el trabajador tenga que trabajar más de la jornada máxima establecida en Colombia, que en estos momentos estamos en 47 horas, ¿cierto? Y próximamente vamos a bajar a 46 horas, ahorita en julio. Entonces, si el trabajador que está en la modalidad de teletrabajo está trabajando más del tiempo, está trabajando jornada adicional, jornada suplementaria, horarios nocturnos, festivos, etcétera, pues tienen que pagarle todos esos emolumentos laborales, igualito como si estuviera asistiendo a la empresa. Es muy importante saber también que el teletrabajador tiene que seguir siendo capacitado. No solo capacitado a nivel pues, de inducción de sus oficios en la empresa, sino también por la ARL, porque ahí se dan otro tipo de riesgos. Entonces se debe implementar otro tipo de capacitación, de prevención para enfermedades, para accidentes laborales. Entonces todo esto tiene como que adecuarse según las necesidades del teletrabajador. Lo mismo la graduación del riesgo en la ARL. En el teletrabajo, ustedes tienen que tener muy claro que siempre va a haber una flexibilidad organizacional. También quiero que tengan en cuenta que el teletrabajo no tiene una obligación el empleador de pagar un auxilio de conectividad, porque el decreto 1227, eso causaba como un poquito de angustia, como de inseguridad, y se confundía con el trabajo en casa, del que todavía no les voy a hablar, porque en el teletrabajo decían, bueno, ¿y ahí cómo hacemos? También tiene la obligatoriedad, la norma nos obliga a nosotros como empresa pagarle un emolumento que se llame conectividad. No es obligación, pero sí debe acordarse entre las partes el reconocimiento sobre ese pago a esa conectividad. Pero como tal, que ustedes me digan, no, que es que nos pueden demandar, que hay una norma, no. Al contrario, está un poquito como con miedo las empresas, porque digamos que son formas de trabajo que realmente hasta ahora se están como usando, aunque esta ya venía desde el 2008 reglamentada mediante esta ley, pero como tal no se le está dando mucha aplicabilidad. El decreto 1227 del 2022 sí llega a regularlo en el artículo 2221.520, donde dice, podrán de mutuo acuerdo fijar el costo mensual que compensará los costos de internet, telefonía fija, móvil y energía. Entonces, es muy importante que acuerden eso. Otra cosa del teletrabajo, para que ustedes los tengan muy en cuenta, es que en el teletrabajo se acuerdan de mutuo, o sea, las partes llegan como a ese consenso de decir, y debe quedar en el contrato, trabajo 3 días en casa o trabajo 2 días en casa, vengo un día, o sea, pueden hacer eso y según como les vaya yendo pueden hacer otro CIS como tal, pero siempre manteniendo como ese ritmo, o sea, no convertirlo, no, de ahora en adelante tiene que estar en la presencialidad, no, tiene que haber esa flexibilidad. Y eso se debe hacer de mutuo acuerdo entre las partes. Ahora sí vamos a hablarle del trabajo en casa. El trabajo en casa es regulado por la ley 2088 del 2021 y el decreto 649 del 2022. Bueno, este trabajo en casa nace
por la pandemia. Este sí nace por la pandemia porque fíjense que a diferencia del teletrabajo, el trabajo en casa venía de un contrato laboral normal donde su ejecución era 100% presencial. Y el trabajo en casa es una modalidad de trabajo que se presenta de manera ocasional, excepcional o en casos muy, muy, muy especiales. Entonces, por decir, en la empresa están arreglando las escaleras. Entonces, durante una semana no va a poder ir nadie a trabajar. Entonces, toda la empresa va a realizar trabajo en casa. Entonces, son como cosas muy puntuales. De hecho, tiene un término. El trabajo en casa tiene un término y es de 3 meses, prorrogables por 3 meses en el tiempo o hasta que la situación que dio origen al trabajo se solucione. En el trabajo en casa sí hay la obligación, y eso quiero que lo tengan muy, muy en cuenta, y es muy diferente a las otras modalidades de las cuales estamos hablando, que sí es obligación pagarle el auxilio de transporte. Y cuando están en trabajo en casa, ese auxilio de transporte seguirá reconociéndosele al trabajador de manera obligatoria, pero como conectividad, pero sí es obligación para que lo tengan en cuenta, y al momento de hacer la liquidación debe tenerse en cuenta para las prestaciones sociales. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta para el trabajo en casa. Entonces, ya saben, trabajo en casa es ocasional, excepcional y especial, y tiene términos para que lo tengan en cuenta. También en el trabajo en casa es obligatorio entregar la dotación, ese también es una diferencia. Bueno, vamos a hablar del trabajo remoto. El trabajo remoto lo regula la ley 2121 del 2021 y está reglamentado por el decreto 555 del 2022. Esta también es una modalidad de ejecución del contrato de trabajo muy nuevecita, recién, mejor dicho, saliendo a la luz. Pero yo pienso que con el transcurrir del tiempo, estas modalidades de ejecución del contrato van a ir cogiendo fuerza cuando ya se quite un poco ese miedo, esa inseguridad de las empresas, de ir soltando los trabajadores. Este trabajo remoto nace y termina siempre de manera remota. O sea, aquí no hay forma de que, no, que mire, que ahora en adelante va a ser de manera presencial. No, este trabajo remoto todos los días se utilizan las TIC para pues, realizar este trabajo. Esto no quiere decir que este trabajo remoto sea esta modalidad sea únicamente para gente que trabaje temas de sistemas, no, para cualquier persona puede realizarse una modalidad de trabajo remoto. Las características del trabajo remoto, que se realiza de principio a fin de manera remota a través de medios digitales. No implica tampoco el cumplimiento estricto de una jornada laboral, igual que el teletrabajo, ¿se acuerdan? Aquí tampoco implica, pero también tienen que respetar la jornada máxima laboral y pagar trabajos suplementarios si llega a presentarse en la empresa. Entonces tienen que pagar igualmente dominicales, festivos, horas extras, todo normal si llega a causarse. Las partes pueden suscribirlo y manifestar su consentimiento a través de la firma digital o mediante mensaje de datos, bajo el principio de la ley 527 de 1999. Mire, el trabajo remoto es una modalidad más progresista todavía. Yo pienso que el primer pasito fue el teletrabajo. Fíjense cómo vamos avanzando. Ya aquí soltamos al trabajador completamente. Aquí el trabajador está completamente remoto de principio a fin. Aquí el tema del trabajo remoto, deben tener en cuenta que la flexibilidad es la palabra que prima precontractual y contractualmente. Mucha flexibilidad laboral. Y hay una cosa muy importante que encontré y que lo deben tener ustedes en cuenta, que en el trabajo remoto no hay exclusividad laboral, señores. ¿Cómo les parece? Eso es una noticia maravillosa.
Entonces, usted puede tener un contrato de trabajo y esto está regido por el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece esa libertad de que un trabajador pueda tener otros contratos laborales con otras empresas. Ahora, si la empresa quiere una exclusividad, me dicen ahora, doctora, pero queremos un trabajador bajo la modalidad de trabajo remoto, pero sí queremos exclusividad. Ah, bueno, si quieren exclusividad, por favor deben dejarlo por escrito. Por escrito, pues a través del medio digital, ¿no? No quiero decir en medio físico. Porque el trabajo remoto, su naturaleza es que no hay ningún tipo de exclusividad laboral. Entonces, si no lo establecen por escrito que haya quedado, pues el trabajador perfectamente puede tener contratos con otras empresas y no hay ninguna norma que se lo impida, y tampoco la empresa puede decir, voy a terminarle el contrato de trabajo porque nos dimos cuenta que la señora Linda Fonseca tiene contrato con otra empresa, entonces, ¿no? ¿Dónde dice que yo tenía que mantener exclusividad con ustedes? Si no lo dejaron en el contrato, señores, no pueden exigirle esa exclusividad laboral. Luz. Bueno, profe, esto de teletrabajo, trabajo remoto esto es favorito para mí. Yo lo escuché en el 2008 y desde ahí se me iluminó la esperanza. Profe, sino que bueno, la idea es que vengo planteando ahora con esta oportunidad de ser madre, es una vez se logre la independencia, como empezar a hacer trabajos con mamás en las mismas situaciones que uno, ¿sí? Darles esa oportunidad, darles esa esperanza. Entonces, como consultoría, un ejemplo, o como prestadora de servicios independientes, uno a veces necesita apoyos operativos, ¿sí? Muy simples, muy básicos, muy sencillos. ¿Con qué tipo de modalidad podríamos trabajar eso? O, ¿y con qué tipo de contrato? ¿Cuál sería como la mejor opción como para tenerlo como ahí en mente? Y adicional a eso, digamos, por la parte de riesgos laborales, en estos temas de teletrabajo, trabajo remoto, ¿cómo se podría manejar? Digamos, se podría hacer una sugerencia de que tengan un lugar acondicionado, o ya depende del tipo de contrato, la empresa haría toda la dotación, cómo se maneja estos tipos de trabajo en esta situación de riesgos laborales. Sí, no, el tema de riesgos laborales es muy importante y hay que cubrirlo de principio a fin en que se realice pues la suscripción del contrato. Entonces, de hecho, cuando se emitió la norma que regula este tipo de modalidad de contrato, se estableció la obligatoriedad de un formulario electrónico único de afiliación al sistema de seguridad social integral y para el pago de entidades parafiscales, para que el trabajador no tenga que ir a firmar las afiliaciones. En algunos casos, pues que tenga que ir a firmar, entonces que establezca como un formulario, implementar un formulario único de afiliación en un tiempo, o sea, el gobierno estableció que debe establecerse ese formulario, debe crearse no mayor a un año. No sé si ahorita ya las empresas lo tengan, y lo mismo para el pago de parafiscales, para que permita a los trabajos remotos inscribirse al sistema de seguridad social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse de manera remota o virtualmente. O sea, ninguna de las partes tiene que firmar. Y la vinculación del trabajador, ustedes ya saben, aplica igualito. Entonces, ustedes saben que si van a vincular a un trabajador hoy, 5 de junio, o lo hicieron vincular hoy al sistema de seguridad social integral, pues realmente ustedes saben que es a las 24 horas que empieza la protección de ese trabajador. Entonces, a partir de mañana, pues ya puede empezar pues a trabajar, ya sea en la modalidad remoto, teletrabajo. Mire, esa modalidad es fantástica. Fantástica. Las empresas antiguas, digamos que hasta ahora como que están abriendo pues los ojos, pero mire que ha funcionado con los emprendimientos, les va muy bien con estas modalidades de trabajo, porque el costo es más bajo. O
Usted se imagina para un emprendimiento, alquilar un local o una oficina, comprar después los equipos, es muy costoso. En cambio, se pueden tener contratados desde su sitio de trabajo, trabajan contentos, se les da flexibilidad y se les paga pues lo que corresponda según el perfil del cargo, pero van a estar pues protegidos de todo tipo de situaciones. Entonces, es invitarlo a ustedes, a todos, cuéntame, Linda, a todos ustedes que están en estas empresas, a que abran ese espacio y promuevan estas modalidades de ejecución de contrato laboral, que son el teletrabajo, el trabajo en casa o el trabajo remoto. Bueno, ya sabemos que el trabajo en casa es algo accidental, ocasional, pero sigamos un pasito más adelante, vámonos al trabajo, al teletrabajo híbrido, que es lo que llamamos el híbrido, o por qué no el remoto. Cuéntame, Linda. Gracias, Doc. No, respecto a la pregunta de Luz, por un tema particular que tuve, las ARLs prestan ese apoyo frente a todo el tema de cómo debes manejar el tema de la implementación de seguridad y salud en el trabajo y todo lo correspondiente. Por ejemplo, a Misura me prestó todo el acompañamiento y la asesoría frente pues a mi caso particular para implementar en un contrato chiquillo que tuve con una modalidad de estas. Y ahí vinieron a mi casa y revisaron pues cómo era mi oficina, cómo estaba mi escritorio, cuáles eran las que me hacía falta pues en la parte, pues valga la redundancia, en la parte ergonómica y pues de acuerdo a eso yo hice los ajustes. Entonces con las ARLs directamente te puedes empezar a asesorar. Ellos te prestan la asesoría, pues obviamente algunas cosas las cobran, pero otras dentro de la afiliación y el modelo de afiliación que vayas a hacer, te las entregan como beneficios. Gracias. Muchas gracias. En el trabajo remoto tampoco hay pago de auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte se da es en el momento en que el trabajador tiene que utilizar un medio de transporte para ir a la empresa. Y aquí tampoco es obligatorio el auxilio de conectividad, según el decreto 1227 del 2022. Entonces se establece que pueden de mutuo acuerdo fijar un costo mensual que compensará los costos de internet, telefonía fija, móvil y energía. Yo quiero decirles aquí que el tema de que como la conectividad no es obligatorio, pues sin embargo ustedes como en gestión humana den cuenta que sí hay unos costos y que es importante que sí se le reconozca pues al trabajador de mutuo acuerdo. Otra cosa, eso debe quedar por escrito. No se les olvide que este tipo de pagos que son acordados de manera voluntaria entre el trabajador, entre el empleador y el trabajador, deben quedar por escrito. ¿Por qué? Porque si ustedes, por decir, le pagan al trabajador, por decir, 2.500.000 pesos, perdón, 3 millones de pesos, digamos, pasa de los 2 salarios, 3 millones de pesos le pagan al trabajador. Entonces, y de conectividad, ustedes colocan, porque recuerden que la conectividad es un auxilio voluntario, o ustedes dicen incluido la conectividad, y si no aclaran dentro del contrato, recuerden que la Corte Suprema de Justicia ha hecho mucha jurisprudencia que todo pago que usted dé extra o por encima del salario se considera salario. Entonces, sí, como aclarar para que luego no vayan a tener inconvenientes a la hora de las liquidaciones o demandas laborales, porque la liquidación y los pagos quedaron mal. Y un peso que usted le haya quedado debiendo al trabajador, pues perfectamente cabe una demanda laboral, para que lo tengan pues en cuenta, que cuando vaya a acordarse el auxilio de conectividad, que se acuerde por escrito y que quede bien claro dentro del contrato, que ese pago por ese valor corresponde a auxilio de conectividad, para que no se vaya pues como un tema salarial. Muchas gracias. Ahí hay una sopa de letras para que la hagan en su tiempo libre. Quedo atenta a cualquier inquietud, a cualquier duda. Cuéntame, Juliet, Natalia. Doc, es que discúlpame, me devuelvo un poquito, pero me quedó
una duda frente al tema de la dotación cuando hablamos de trabajo en casa, o sea, trabajo remoto. No entendí esa parte de la dotación, entiendo que hay como una diferencia de acuerdo al concepto que se esté manejando. Sí. La dotación para el trabajo en casa, para remoto, no. Y en el caso del teletrabajo, ahí sí cabría porque hay una cuestión híbrida. Entonces sí necesita indumentaria. Y ahí se le paga el valor normal de la dotación, ¿sí? No, es que la dotación no es un pago en físico, es una entrega de una indumentaria. Doc, pero a mí me queda la duda porque donde yo trabajaba, le entregaban a las personas, era como unos bonos Sodexo por un valor como de, no sé, como 200.000 pesos. Claramente eran Sodexo para comprar ropa, pero no entregaban lo que normalmente dice que es un zapatos, pantalón, camisa, no, o sea, entregaban eran unos bonos. ¿Se puede manejar también de esa manera? Sí, sí, realmente. Mire, yo les voy a ser sincero. El tema es que como la normatividad como tal, o sea, que quepa una demanda porque no le dieron la dotación como dice la norma como tal, no. O sea, no hay, la demanda será por lo que le dejó pagar de dotación. ¿Y qué hace uno como abogado? Entonces, señor juez, desígneme por favor un perito especializado para que establezca el valor de la dotación que le quedaron debiendo al trabajador. Pero digamos que eso no hace que nazcan unas sanciones legales que sean gravosas, no. Entonces, digamos que se juega y se tiene como admisible ese tipo de situaciones, que le entreguen la dotación. Lo que pasa es que yo les digo a las empresas, o sea, si les van a entregar bonos de empresas, por decir, no sé, se me ocurre, usted me dice ahorita que sean un lugar donde vendan unos zapatos adecuados, porque por ejemplo el señor trabaja en un concesionario donde lavan automóviles, entonces no sé si allá hayan los zapatos antideslizantes que le eviten un accidente laboral al señor, cosas así, por ejemplo, que sea como la indumentaria adecuada. Ok, o sea, es como garantizar igual el tema de seguridad. Exacto. Entonces ahí tiene como que trabajar esa parte de seguridad y salud en el trabajo, exactamente como que quede protegido, ok, vamos a darle, pero si es la ropa adecuada que necesita el trabajador en ese lugar, ¿la vende? O sea, tienen que mirar esa parte, ¿no? Ok, listo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Wendy. Doc, una preguntita, una duda que me quedó, pero en el momento no la pude realizar, el reglamento interno. Cuando las empresas, bueno, no sé cómo se estará manejando ahora lo del tema de las horas extras, pide la resolución para poder elaborar horas extras, hay que incluirlo en el reglamento. Y eso pues es anual. Mi duda siempre ha sido, en el reglamento, entonces cada vez que se pide esa resolución, hay que modificarlo y si está impreso hay que cambiarlo por todos lados, o eso se puede hacer algún otro escrito o algo, o necesariamente siempre tiene que estar dentro del reglamento. La autorización que da el ministerio. Sí, claro, sí tiene que estar la autorización del ministerio. Y tiene que estar dentro del reglamento interno. Sí, claro, tiene que estar. Pues yo generalmente les digo a las empresas que sí lo coloquen dentro del reglamento interno. Por eso, y cada año que pero cuando se renova nuevamente hay que cambiar el reglamento y cambiar esa parte. No. Ah, eso es la Puede pregunta. estar reglamentado como tal los turnos, la organización de cómo es el tema interno de la empresa, pero colocar el número de la resolución que anualmente les pide el ministerio, no. Ah, ok. Ok, listo, gracias, doctor. Pero lo de los turnos sí tiene que estar eso bien clarito, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Listo. Bueno, ya, hasta luego, feliz noche. Ya, Eliana no me dejó clase, ya. Bueno, a todos, Eliana, mil gracias por este espacio. En el grupo de WhatsApp les acabo de compartir la cartilla de la clase 3-4. ¿Listo? Entonces, en este instante los invito para que vayan al grupo de WhatsApp y descarguen la cartilla que ya tiene esta nueva página. ¿Listo?
Espero que les haya gustado todo este tema de la legislación laboral. Mucho por hablar, mucho por decirse. Yo creo que podríamos hacer un curso completo de 5 o 6 clases para hablar de temas laborales. Sé que aún nos quedan ahí por ahí cositas, pero incluso dentro de muchos temas que vamos a ir tratando durante el curso, van a salir temas donde si tienen alguna duda legal, es bueno que la manifiesten en ese momento para que la podamos aclarar. ¿Listo? Vamos a hablar entonces en esta media hora sobre un concepto que hace parte del subproceso de gestión humana. Normalmente cuando nosotros lideramos gestión humana tenemos varios subprocesos. Dentro de esos está selección, está nómina, está seguridad social, está bienestar, está formación. ¿Cuál se me pasa por ahí? Seguridad y salud en el trabajo en algunas empresas está, en algunas otras empresas ya se ha ido separando. Se tiene visualizado que para el 2026 seguridad y salud en el trabajo ya no sea parte de gestión humana, así como en alguna época calidad hacía parte de gestión humana. Cada vez que van resultando como esas áreas que no se sabe dónde ubicarlas, las van ubicando en gestión humana. Calidad en algún momento fue parte de gestión humana y de un momento a otro ya se fue separando del área. Lo mismo está pasando en estos momentos con seguridad y salud en el trabajo. Tenemos, ¿qué otras áreas? ¿Quién me hace pensar en alguna área que se me haya olvidado? Nómina. Nómina está, seguridad social, ya dijimos bienestar, ya dijimos formación, selección. Comunicación interna. Algunas empresas tienen el tema de comunicación interna y vamos a ver cositas de comunicación aquí. En fin, cuando estamos en un área de gestión humana, a veces tenemos subprocesos. Uy, Linda, planeación, bueno, no me ha tocado a mí, al menos desde gestión humana. Si le tocó en una empresa, entonces te tocaba hacer toderita en temas. Digamos que una de las responsabilidades más importantes que tiene el área de gestión humana es selección. Y selección se ha reinventado. Y así como estamos hablando de las tendencias, es importante que cuando nosotros cojamos el subproceso de selección, tengamos esta información que les voy a compartir en este instante. Y es que anteriormente, cuando nosotros hacíamos una convocatoria laboral, nosotros necesitábamos eran las funciones del cargo, el salario y listo, publicar en Computrabajo, publicar en la intranet, en redes sociales, poner en los estados, pedirle a comunicaciones que nos hiciera un diseñito ahí con el tema, con las funciones, el salario, el nombre del cargo y listo. Eso era lo tradicional que aún todavía muchas empresas lo siguen haciendo desde la falta de modernizarse. Y eso funcionaba, la gente llegaba. Pero cuando se empieza a hacer un análisis de cómo y qué forma y qué tipos de candidatos llegaban cuando hacíamos esas convocatorias, es ese tipo de personas que usted dice, es que me llegan unos perfiles que nada que ver. Unos perfiles que donde yo los ponga en estos momentos a que los entreviste el jefe directo, va a decir, ¿y usted por qué me trae estas personas? Y justamente es porque el modelo de búsqueda de empleo en las personas cambió y al cambiar ese modelo, cuando convocábamos genérico, a todo el mundo le llegaba y entonces todo el mundo se postulaba el que no tenía la experiencia, se postulaba el que no tiene la formación, casi que muchos echándole la bendición ahí a la hoja de vida para que los llamen a ver si de pronto por ahí los contratan aún sin cumplir el perfil. Y es porque nosotros estábamos haciendo una convocatoria para el que quiera. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Tenemos que empezar a entender algo que se llama el arquetipo de marca. Si ustedes hoy en día están liderando gestión humana en alguna organización, los invito a que vayan y le pregunten al de publicidad, al publicista o al de comunicaciones o al de mercadeo,
cuál es el arquetipo de marca de su empresa. Porque el arquetipo de marca, hagan de cuenta que es hablar de la personalidad de la empresa. Y hay 12 arquetipos de marca, o sea, 12 tipos de personalidad de empresas. Voy a poner un ejemplo. Existe la personalidad bufón, y la personalidad bufón es de empresas que se dedican a hacer reír a las personas, a entretenerlas, a divertirlas. Entonces, si usted está trabajando en una empresa de cine, en una empresa donde es un parque recreativo, una empresa como Happy City, como Diversity, empresas de cars, empresas de bolos, empresas de deporte, son empresas que su personalidad es bufón, o sea, está dedicada a recrear. Asimismo, hay 11 tipos de personalidades de empresas más en las cuales vamos cayendo todas las organizaciones del mundo, todas. Ejemplo, yo trabajo por una universidad, entonces tu personalidad, tu arquetipo de marca es sabio. Hay una persona, un arquetipo que es el arquetipo sabio, que es el dedicado a dar estos cursos de formación, las universidades, Google, todas las empresas que se dediquen a generar conocimiento son empresas sabias. Entonces, cuando uno empieza a entender en qué arquetipo de marca estoy, a partir de ahí usted ya empieza a decir, listo, si yo soy un arquetipo bufón de recreación, de diversión, pues mínimo debo contratar gente que tenga actitud, que tenga diversión, que sea extrovertida, porque yo no voy a poner como en una empresa de diversión, voy a poner, por ejemplo, en Happy City, y voy a contratar gente que va a estar así. Señor, qué pereza. No, hágale. Eso queda por allá. Vaya. O sea, ese tipo de personalidad no va con el arquetipo de bufón que hace parte de la organización. Entonces, cuando uno entiende que la empresa tiene una personalidad, uno busca gente que conecte con esa personalidad. Cuando usted ya entiende el arquetipo y ya sabe cuál es su arquetipo, usted debe buscar el perfil del cargo. Pero ojo, a veces creemos que el perfil del cargo es simplemente las funciones, el propósito, cuáles son sus indicadores, cuál es el salario. No, cuando nosotros hablamos del perfil del cargo es, por ejemplo, si voy a ser contador público, ¿qué habilidades debo tener para ser exitoso como contador público? Entonces, hay unos estilos de aprendizaje que es el visual, el auditivo y el kinestésico. En ese contador que estoy buscando, debo buscar que sea más visual, más auditivo o más kinestésico. Debo buscar que en un cargo para un call center, debo buscar que la persona sea más auditiva que visual y que kinestésica, porque su trabajo va a estar más enfocado en lo auditivo. Si yo voy a contratar un diseñador gráfico, tengo que buscar que sea más visual que auditivo y kinestésico, porque al ser más visual va a ser más exitoso en su cargo. Entonces, dentro de las responsabilidades de nosotros como líderes de gestión humana, está coger el listado de los cargos de la empresa y empezar a definir si los cargos deben ser más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Es que tiene que trabajar en una planta de producción y estar todo el día de pie y moviendo bolsas y carnes, y etcétera. Entonces tengo que buscarlo más kinestésico para que esa persona, desde su estilo de aprendizaje, sea más exitoso en el cargo. Miren que solamente en estos elementos que le estoy dando, de buscar el arquetipo de la empresa, buscar si el cargo debe ser visual o auditivo o kinestésico, ya me estoy pensando diferente la convocatoria, porque ya sé que tengo que buscar personas de una forma y de un estilo, no simplemente hacer una imagencita con unas funciones y publicar y listo. Pero a eso adicional le ponemos también
que hay personas que son dominantes, influyentes, calculadoras y serviciales. Cuando yo entiendo que existen 4 tipos de personalidades, y si aquí hay psicólogos, conocen la prueba DISC. La prueba DISC es para analizar e identificar la personalidad. También yo tengo que empezar a decir, en ese cargo yo necesito que sea más dominante, más influyente, más servicial o más calculador. Ejemplo, una persona de contabilidad debe ser más calculadora. Una persona de gestión humana debe ser más influyente, más sociable, más cercana a las personas. Una persona que va a trabajar en servicio al cliente debe buscarse que sea más servicial. Una persona que vaya a ser el gerente general de la empresa, busca que sea más dominante. Entonces, cuando yo voy a abrir una vacante, yo me respondo, ¿qué arquetipo de empresa soy? ¿Qué estilo de aprendizaje necesita ese cargo para ser más exitoso? ¿Qué tipo de personalidad necesita ese cargo para ser exitoso? Y a partir de ahí miro los beneficios que tiene la empresa y salgo a hacer una publicación donde, si es que voy a buscar un visual, voy a poner imágenes, colores, voy a poner fotos. Si voy a buscar un auditivo, tengo que redactar la convocatoria diciendo, te gusta escuchar, te gusta oír, te han dicho tal y tal y tal cosa y te ha gustado. Estoy mandándole un mensaje a los auditivos y voy a filtrar que los auditivos se sientan más atraídos por esa vacante que un visual y que un kinestésico. Si yo estoy buscando un kinestésico, la redacción de la vacante tiene que ir diciendo, te gusta hacer, imagínate haciendo, aquí vas a hacer las siguientes funciones, vas a realizar, porque el kinestésico está leyendo y se está imaginando haciéndolo. Entonces, a partir de ahí, la redacción de cada convocatoria varía según las generaciones que hoy tenemos. Son generaciones que están leyendo y diciendo, me gusta, aplico. O está leyendo y dice, no, con eso no, así como lo están diciendo ahí, no me gusta, y dejan de aplicar. Entonces a usted va a decir, ay, ahora me llegan menos vacantes, pero te van a llegar mejores perfiles. Así sabrás cuál es la personalidad de la empresa, cuál es la personalidad del candidato, cuál es la personalidad del cargo, y al tener claros los estilos de aprendizaje y el salario, van a llegar las personas indicadas a nivel de la bandeja de entrada. Ya vas a tener una bandeja de entrada con un perfil ya filtrado. Ya no se habla de reclutar, ya se habla de atraer, o sea, que ya no estamos simplemente sacando una vacante para que lleguen hojas de vida, sino que estamos generando una atracción, estamos tirándole darditos a personas que estamos buscando. Es que yo quiero buscar un visual, entonces le voy a poner un amarillo para que se sienta atraído por el color y me lea. Es que quiero traer un auditivo, entonces hice un video para decirle que estoy buscando una persona que haga este trabajo, y el auditivo escuchó el video y a partir de ahí se sintió atraído por la convocatoria que estoy haciendo. Entonces ya dejamos de simplemente hacer una publicación para empezar a generar atracción. Yo siempre pongo aquí el símil de cuando sabes que vas a encontrarte con la persona que te gusta, entonces te echas loción, te peinas y te organizas bien bonito, bien bonita, y te das un poquito más de cariño que si supieras que no te vas a encontrar con la persona que te gusta. Lo mismo debe ser un proceso de atracción de talentos. Hay que poner bonita a la empresa. Y por eso es importante que analicen cuáles son los beneficios que tiene la organización, cuáles son esas cosas bonitas de la empresa y las publiquen. Entonces, si en su empresa dan 4 días libres al año, publique que va a tener 4 días libres al año. Si su empresa dan prima extralegal, ponga que dan prima extralegal. Todo ese tipo de cosas hacen que se vuelva atractiva la vacante. Pero cosas que ya están pasadas de moda, ponemos es las funciones, un listado de funciones y responsabilidades que la gente ni lee. La gente lo que mira es el cargo, el salario y el correo a donde van a enviar la hoja de vida, pero no leen las funciones.
Y ahí es donde está la magia realmente de hacer un proceso de atracción. Y la atracción es, llamo la atención de esas personas que quiero que lleguen a mi bandeja de entrada, que lleguen a mi organización y que no me hagan perder tiempo en un proceso de filtro de hojas de vida donde probablemente van a estar desenfocadas. Así empezamos a hacer el proceso de atracción. Después de que llegan las hojas de vida, hacen el filtro. Hay unas empresas que tienen ATS. Las ATS ayudan a filtrar todas las hojas de vida que llegan a la bandeja. A mí normalmente me pueden estar llegando 500, 600 hojas de vida, pero la ATS me va marcando 5, 6 hojas de vida que van cumpliendo con los perfiles que uno le pone. Uno pone unas palabras claves en la ATS y la ATS hace filtrar. Cuando ya tenemos 4 o 5 hojas de vida, el primer filtro se hace telefónico. Cometemos un error garrafal a nivel de selección. Cuando cogemos una hoja de vida que nos gusta, llamamos y decimos, buenos días con Sergio. Sí, Sergio, mira, para citarte una entrevista mañana a las 8 de la mañana. Listo, dale. Por favor, trae hoja de vida. Dale, chao, pan. O sea, acabas de perder la oportunidad en esa llamada de indagarle sobre, mira, acabamos de recibir tu hoja de vida, nos pareció muy interesante, quisiera que me ahondaras un poquito más en tu experiencia, en tus estudios, en cuál es tu propósito laboral, cómo es tu empresa soñada, todo el tema, cosa de que cuando ya te hayan dado respuesta, usted le pueda decir, dale, vamos a seguir revisando y cualquier cosa te avisamos qué día es la entrevista. O sea, acabas de descartar a esa persona. Mientras que si algo se te gustó todo lo que dijo, le vas a decir, excelente, me gusta mucho lo que acabas de decir y te quiero invitar a una entrevista mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué estás garantizando ahí? Que a las 8 de la mañana, ese día, a entrevista de trabajo, te va a llegar personas que cumplen con el perfil y te vas a ahorrar reprocesos de sentar a una persona que pagó pasajes, que se emocionó y se animó con la llamada, pagó pasajes, llegó a la empresa, se sentó frente a ti y tú le preguntas, bueno, cuéntame sobre tu experiencia, ella te da la respuesta y usted mentalmente dice, ay, no cumple. ¿Cuál era el objetivo? Entonces, ahí es donde entran entrevistas de 5 minutos que ya la persona, el candidato sabe que fue descartado porque me sacaron en 5 minutos, o muchas veces por respeto nos quedamos media hora atendiendo a la persona, ya desde preguntas que sabemos que la persona no va a pasar y estamos perdiendo tiempo nosotros. Entonces, el primer filtro ya se hizo en el correo electrónico, en la bandeja de entrada. El segundo filtro, realmente el primero como tal, se hace en la llamada telefónica. Ya cuando la persona está dentro de la empresa para ser entrevistada o la citaste virtual para entrevistarla, sigan un proceso de preguntas que es el del ser, el saber y el hacer. Enfóquense primero en la entrevista sobre el ser. Pregunten todo lo que sea de la persona, todo lo humano, casado, soltero, qué le gusta, qué no le gusta, dónde vive, qué edad tiene, todo lo que ustedes puedan preguntar a nivel humano, familia, hijos, todo lo que ustedes consideren que sea importante y valioso para el proceso. Después pregunten todo lo del saber, o sea, pregunten sobre lo académico, dónde estudiaste, qué estudiaste y por qué estudiaste. Si tuvieras la oportunidad de estudiar otra cosa, ¿qué estudiarías? ¿O volverías a estudiar lo mismo? Todo ese tipo de preguntas del conocimiento, qué cursos ha hecho, si maneja idiomas, no maneja idiomas, a nivel de procesos, qué procesos sabe, qué procesos conoce, todo lo que sea, saber. Y al final se pregunta sobre la experiencia, que a final de cuentas es la sumatoria del ser y el saber. Entonces, ya ahí sí le preguntas dónde has trabajado, qué cargos has desempeñado, cuéntame una historia que te haya pasado haciendo tales funciones, pero le vas a preguntar la historia frente a funciones que necesites en tu empresa.
no funciones cualquiera si usted dice, bueno, eso no aplica aquí en la empresa, pero me gustó tu historia. No, vas a pensar, bueno, aquí en la empresa tiene que hacer tal cosa. Entonces, cuéntame una historia donde te haya tocado hacer tal cosa, para que obviamente coincida y puedas ir equiparando, obviamente, funciones y historias y experiencias de la persona que estás entrevistando. Cuando ya tienes esa entrevista del ser, el saber y el hacer, vas a recordar que tienes un arquetipo de marca y vas a mirar si ese ser humano encaja con el arquetipo de tu empresa. Vas a mirar si ese ser humano tiene esas habilidades y esos conocimientos para ser exitoso en el cargo. Vas a mirar a través de una prueba psicotécnica, a través de preguntas, si la persona es visual, auditiva o kinestésica y encaja con la necesidad de ese cargo. Cuando nosotros empezamos a entender a gestión humana como algo estratégico, empezamos a entender que las personas que están en contabilidad son muy numéricas, que los que están en el área financiera son muy numéricos, pero que en gestión humana yo necesito gente que sea casi que mala numéricamente, solamente necesito que la de nómina sea buena y la de seguridad social. Ojalá sean malos numéricamente, pero que tengan una esencia humana, que tengan un ser humano, esos que fluye, que desde la entrevista uno dice, me encantaría que me hiciera retroalimentación. Tengo que entender que las personas que están en el servicios generales deben ser personas humildes, y humildes no es a nivel de dinero ni de nada, humilde es una persona del ser, una persona servicial, una persona que quiera que los demás estén bien. Si yo voy a mirar mi área comercial, tengo que mirar que sean influyentes. Si yo voy a mirar mi área de servicio al cliente, tengo que buscar que sean serviciales. Entonces, cuando uno desde gestión humana tiene la estrategia de cuáles son esos estilos de aprendizaje, esos tipos de personalidad que debo tener en mis diferentes áreas, usted está haciendo procesos de selección como un profesional, como una profesional. Yo siempre regaño a los psicólogos o a los que se desempeñan en temas de selección para decirles, ustedes no hicieron 5 y en algunos casos 6 años de estudio para sentarse en hacer preguntas de ¿y cómo te ves en 5 años? Cuéntame un defecto, cuéntame una habilidad, y por empatía o por feeling decir me gustó este y queda contratado. No estudiamos 5 o 6 años para eso. Cuando nosotros hacemos este proceso que les estoy contando en selección, ustedes lo están haciendo profesionalmente. O sea, ustedes están seleccionando desde la conciencia de que necesitan ese tipo de personalidad, con ese tipo de aprendizaje, con esas habilidades y esos conocimientos para ciertas áreas. Y no todas las empresas, no todas las áreas necesitan las mismas pruebas psicotécnicas o necesitan las mismas pruebas técnicas. Ese es el proceso que sigue. Hagamos pruebas de personalidad, hagamos pruebas técnicas y prueba de estilo de aprendizaje. Aquí en el grupo de WhatsApp les voy a regalar una prueba para que ustedes la utilicen para identificar los estilos de aprendizaje de las personas. Entonces, ustedes con ese formato pueden identificar si una persona es visual, auditiva o kinestésica. Y a partir de ahí vincule. Y cuando usted vincula, está vinculando a la persona correcta en el cargo correcto y con las habilidades correctas. Entonces, selección ahora ha cambiado y esta es la tendencia. Y la tendencia hoy en día es que se hacen filtros ATS. Y la ATS lo que sirve, o la inteligencia artificial sirve, es para agilizar tiempo. Pero a veces no tenemos el presupuesto en las organizaciones para tener inteligencia artificial. Entonces, hagamos este proceso y les va a ir supremamente bien y la gente va a empezar a decir, la selección cambió. Y se van a dar cuenta que la rotación mejora, o sea, disminuye. Y se van a dar cuenta que el clima organizacional mejora, porque entre influyentes en gestión humana se entienden, entre calculadores en financiera y en contabilidad y compras se entienden, siempre van a hablar numéricamente, o sea, vas a generar comunidades que van a permitir que la gente se sienta mucho más cómoda en la organización.
Recuerden que esta clase va conectada en color naranja. Me voy a devolver al principio. El color naranja significa que nos vamos clase 3 y clase 4 en naranja. Entonces, como obviamente ya son las 8:30 de la noche, vamos a dejar ahí el ejercicio de selección, pero la próxima clase terminamos lo que queda en la cartilla y vamos a hablar de evaluación de desempeño, y ahí cumpliríamos con la clase naranja, y ya las siguientes clases pasaríamos con clase roja, que es gestión del conocimiento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes frente a lo que acabamos de ver de selección? ¿O algún comentario, alguna observación? Aplausos. Luz. Hola, profe. No, agradecerle mucho a la profe Eliana por compartir su conocimiento y despejar las dudas. Eso es Bien, como mi parte. Muchas gracias. Por ahí Como todavía. es muy amplio y cuenta conmigo si se abre el curso. Por ahí está conectada. Wendy. Gracias a ustedes, aprendí mucho también de todos ustedes, de sus dudas. Gracias. Wendy. Profe, quiero hacerte una pregunta. En las pruebas, por ejemplo, para ver esta parte, si la persona es dominante, influyente, lo demás, o para saber si es visual y todo eso, o sea, es recomendable dentro del proceso de selección, por ejemplo, hacer una prueba para ver si la persona, me diga si es visual, kinestésico, auditivo, claro. Y otra prueba para ver si es dominante, o sea, varias pruebas en sí, o hay alguna que recopilar. Pero mira que ahí ya estarías haciendo varias pruebas con propósito. No como hoy en día en muchas organizaciones, no en las de ustedes, en muchas organizaciones que hacen pruebas psicotécnicas porque el procedimiento dice que hay que hacer pruebas psicotécnicas. Hay empresas que hacen hoy en día el Guartec, y cuando uno le dice, ¿y analizaron el Guartec? Sí, no, está bien, no pasó nada. Pero no lo utilizan para comparar con algo. Cuando utilizas la prueba DISC o cualquier tipo de pruebas psicotécnicas que te hablen de personalidad, vas a saber que el resultado lo vas a comparar con la personalidad que estás buscando en el cargo. Si le haces la prueba de estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, sabes que ese resultado te va a ir a corroborar que tenga el estilo de aprendizaje que estás buscando en el cargo. O sea, ya estás haciendo pruebas psicotécnicas con propósito. Y cada cargo en la organización debe tener una prueba técnica. Si ustedes tienen 20 cargos en la empresa, deben haber 20 pruebas técnicas que te garanticen el conocimiento de las personas. En entrevista todos saben de todo. Es en la prueba técnica donde realmente te van a evidenciar que sí saben. Entonces, para mí es normal unas pruebas, 3 pruebas, pero son 3 pruebas corticas. No unas pruebas de 70, 80 por preguntas. Eso pregunto porque el DISC es largo. Pero no es tan largo. Y el de las pruebas también para ver si es kinestésico, visual. Es cortita. Y se las voy a compartir en el WhatsApp. Bueno, porque yo tengo una, pero es muy larga. No, se las voy a compartir en el WhatsApp. Esa es cortica. Esa es simplemente si a usted le gusta más el cine, los conciertos, o si le gusta más bailar. Entonces la persona dice que le gusta más y son casi 20, 27 preguntas y responden y listo. Pero sí, digamos que no sean pruebas muy extensas, pero que les permita a ustedes tener propósito para encontrar el cargo ideal. ¿Listo? Ok, gracias. Así terminamos entonces la clase del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días para seguir hablando de todo este tema de selección. Vamos a hablar de inducción, vamos a hablar de onboarding, vamos a ir a hablar de gestión del conocimiento por encimita, porque después hay una clase 100% dedicada a eso. Después vamos a hablar de nómina, vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar de esos salarios emocionales y vamos a hablar de comunicación interna y una estrategia que debemos tener en gestión humana. Santi, ¿ibas a decir algo? No. Vale, listo, a todos. Feliz noche, nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Chao.